Wesley Clark, general retirado del ejército de Estados Unidos, dio a conocer lo siguiente. En 2007 revela que a pocos días del atentado del 11 de septiembre en Nueva York, un general reconocido le informa que se decidió invadir Irak. Este le pregunta por qué y no sabe responderle. Simplemente la Secretaría de Defensa tomó la decisión. Pregunta si hay relación comprobada de Saddam Hussein, presidente de ese estado, con Al-Qaeda y obvio su cabeza visible Osama Bin Laden, a quien se le atribuyó el mencionado atentado, y le dicen que no, que simplemente tomaron la decisión de ir a guerra con esa nación. Irak era una potencia petrolera. Esto deja dos conclusiones: ¿Venezuela será invadida o sufrirá un golpe de estado? Buenos días, tardes o noches. Sí, así se tomó la decisión de invadir Irak. Según lo cuenta el militar mencionado, iniciaré con una contextualización para entender mejor lo que puede pasar en el vecino país. Unas semanas después, Clark volvió a ver a su conocido y este le entregó un documento que venía de la Secretaría de Defensa y detallaba un plan para invadir 7 países en 5 años: Irak, Siria, Líbano, Libia, Somalia, Sudán e Irán, todos de Oriente. Él indica que el problema general de esta región es que ahí hay petróleo. Tiempo después, el pretexto oficial para la invasión de Irak era que ellos poseían armas de destrucción masiva. Pasó todo y nunca aparecieron o mostraron las tales armas. Todo se orquestó con el apoyo del gobierno británico. Ahora vamos a dar un ejemplo de lo que ha pasado. Irak fue invadido en 2003. Su dictador robaba, pero también daba dinero a su población. Ese era como el truco. Ellos eran un país rico y con eso mantenía distraído al pueblo. Siria. La intervención se dio en 2011 y continúa. Líbano. Falta todavía por invadir. Tiene apoyo ruso y pues le suministran armas desde ese país. Ahora sigue Libia. Otro ejemplo, no es el de todos, pero solo para que se hagan una idea. Muammar al-Gaddafi dio un golpe de estado y derrocó al antiguo rey que había concedido la explotación de petróleo a occidentales, los cuales se quedaban con todos los beneficios. Al subir al poder consiguió la paz en su país, ya que sus tribus más importantes vivían en guerra, y empezó a explotar el petróleo y a dar los beneficios al pueblo libio. La tasa de desempleo era del 0%. Producto Interno Bruto, el más grande de África. Menos del 5% de la población era pobre, con menos personas por debajo del umbral de la pobreza que Holanda. La salud y la educación era gratis. La alfabetización era del 82%. Gaddafi en 2010 dio $500 a cada ciudadano. Hagan la cuenta, eran 6.500.000 habitantes. Era ilegal cobrar intereses por los préstamos. El barril de petróleo era el más barato del producir en el mundo y tienen el petróleo de mejor calidad. Somalia tuvo una guerra interna entre 2006 y 2009. Actualmente hay presencia de Estados Unidos, tanto que han aumentado los ataques aéreos por parte de la nación norteamericana. Continuamos con Sudán. En ese país hay división influenciada por Estados Unidos. Tras bastidores, piden a la Unión Africana intervenir, pero ellos siguen detrás. Sudán es un paso estratégico para el petróleo y adicionalmente tiene reservas considerables de dicho recurso. Y adivinen qué, en este mes ocurrió un golpe de estado. Y por último, Irán es otro país que falta. En este momento está en guerra económica, algo parecido a lo que le hacen a Venezuela. La mayoría de estos estados de alguna u otra forma han sido intervenidos por las organizaciones, por ejemplo la OTAN, también por otros países, pero todos influenciados estratégicamente por la potencia americana. Las piedras en el zapato han sido Rusia y China, que pasados los 5 años que se propusieron en Estados Unidos para las nombradas invasiones, no lograron cumplirla, porque se levantaron voces de protesta de las otras dos potencias y esta meta no se cumplió. Pero sabiendo los planes que se mencionan desde el año 2000 y hasta antes,
pues no sería raro que ellos sigan con sus propósitos hasta conseguir lo que quieren. Entramos a Sudamérica. Iniciamos con parte de esta entrevista a Hugo Chávez. Todos los gobiernos que en Venezuela quisieron manejar soberanamente el petróleo fueron derrocados, y me incluyo. Yo fui derrocado solo que por 2 días. Incluso mataron a un presidente que se llamó Carlos Delgado Chalbó, y todos los golpes de Estado vinieron planificados desde Estados Unidos. La razón es la misma. Durante 100 años Según Chávez, en ese entonces, durante los últimos 100 años y más, han intentado invadir o intervenir a Venezuela por el petróleo, pero no lo han logrado. En mi discutible opinión, creo que es verdad. Que no haya evidencias o confesiones a simple vista que confirmen esos planes no quiere decir que sea falso. Pero analicen lo siguiente. Si lo que les conté al principio del video se ha hecho por países que tienen petróleo en cantidades considerables, ¿por qué no hacerlo con la reserva más grande del mundo de ese combustible? La pregunta se resuelve sola. Ahora, hay 2 formas de conquistar una nación. La primera es por la espada, la segunda es la deuda económica, que normalmente lo hacen los sicarios económicos. Les dejo un link para que sepan de qué hablo. Cuando estos fallan, entran los chacales, que son los encargados de golpes de estado, asesinar presidentes o líderes, que estorban para los planes de la élite. En Venezuela ya pasó. A Hugo Chávez lo derrocaron en su mandato, pero a los días el pueblo lo liberó y falló el plan. Según John Perkins, un ex sicario económico, es ahí donde utilizan la fuerza militar hacia una nación. Pero, y esto es interpretación mía, no la ha dicho nadie, para nadie es un secreto que Venezuela ha sido apoyada por Rusia y otros países que no tienen tan buena relación con Estados Unidos. Y esto puede dilatar el proceso. ¿Qué pasa actualmente? Que a través de estrategias se ha logrado vender a Venezuela como un estado fracasado en sus ámbitos político, social, económico, etc. Logrando así convencer poco a poco a muchos países de apoyar una intervención que hasta ahora se muestra como sanciones, cercos diplomáticos y demás. Aquí viene algo muy interesante, un patrón que se ha repetido una y otra vez en todo el mundo y lo vivimos actualmente en nuestra región, y es así. A través y con colaboración de los medios de comunicación masiva se logra vender la idea de que todo está mal y que El Salvador o los salvadores son los países que quieren intervenir, entre ellos la cabeza, Estados Unidos. Internamente se desatan protestas, revoluciones, guerras, violencia, rebeldía o como lo quieran llamar en contra del gobierno que no se subordina. Estas revoluciones se alimentan por gente externa a ese país y cuando hay conflictos bélicos, hasta armas les son suministradas a los luchadores que quieren la paz. Escuche esto. La gran mayoría de esas personas sale a las calles a pelear alimentada por el odio, que germinan los infiltrados en las masas y siendo gente de bien se convierten en masas útiles para ejercer presión. Normalmente a los países que les ha pasado esto no los ha gobernado un santo de su devoción y esto sirve como leña para el fuego que se puede alimentar con falsos positivos para volcar a las personas contra su dictadura. En parte suena bien porque se trata de bajar a un dictador para restablecer el orden. El problema es que cuando pasa eso, el que sube al poder es un títere y los beneficiados no son los habitantes del país que luchó, sino los gobiernos, el gobierno o élite externa que intervino junto con sus multinacionales. Aterricemos a estos meses. Colombia, nuestro país encabezado por un gobierno guerrerista, eso no lo tengo que explicar, lidera la cruzada por Venezuela con el apoyo incondicional de Estados Unidos y con un montón de países más. Actualmente, y no lo vendo ni tampoco lo aseguro, porque no me consta, parece que hay una guerra de montajes. Salen periodistas mostrando gente que come del carro de la basura y otros que dicen que los supermercados en Venezuela están abastecidos y muestran imágenes. Intentan ingresar una supuesta ayuda humanitaria. Le digo supuesta ya que el jefe de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja en Colombia, Christoph Harnisch,
indicó que esa ayuda tiene tintes políticos, interpretándolo pues busca favorecer a Guaidó y no al pueblo. Y supuestamente, según la cadena de noticias rusas RT y un sinnúmero de medios que publicaron videos al respecto, se ve y se analiza que aparentemente quienes incendiaron el camión con ayuda fueron personas desde Colombia y se lo achacaron a Maduro. Un buen pretexto para vender, ¿no? Aunque esas ayudas ya se entregaron, pero sin tanto show mediático. Muestran al mundo una supuesta deserción de guardias venezolanos que pasan a Colombia y que cada vez aumenta más el número. Digo supuesta porque cabe la posibilidad de esa forma se infiltre el gobierno de Maduro en Cúcuta, como también alegó Colombia con una guardia desertora que fue expulsada. Y así se va dando el proceso de deterioro en deterioro, hasta que se llegue a un hecho que sea el pretexto final para poder usar la fuerza. Ese es el modus operandi, aunque de nuevo entra Rusia en la historia y con el rechazo a las acciones contra Venezuela pueden prolongar más un posible proceso de invasión. La cuestión es, ¿hasta cuándo podrá aguantar y tener paciencia los interesados por ingresar a Venezuela? Ahora pasamos al plano actual de Guaidó e Iván Duque. Se dice que Juan Guaidó es masón y algunos supuestos masones venezolanos dan su apoyo abierto al hermano Guaidó, así lo llaman, en redes sociales. Pero sí les dejo un link en la descripción del video donde aparece una periodista venezolana, la señora Luzmeli Reyes, directora del sitio web Efecto Cocuyo, donde pregunta lo siguiente en una entrevista a Guaidó. Uno es una construcción de muchas cosas. Yo comencé mi formación en Macuto, Estado Vargas. Me gustaba la filosofía, soy ingeniero. Uno es la construcción de muchas cosas. Soy un pragmático apasionado. No dijo sí, pero tampoco dijo no. También, y según la diputada catalana Ana Zurra, Guaidó es un agente de la CIA. En 2005 viajó a Belgrado a prepararse contra protestas violentas e insurrecciones, según lo que dice la funcionaria. También en 2007 se inscribió en el programa de gobernabilidad y gestión política de la Universidad George Washington. Ha sido preparado por Estados Unidos para algún día tomar el poder. El 5 de enero se convirtió en presidente de la Asamblea Nacional en circunstancias no muy claras. Esto dice la funcionaria española y ha hecho eco en todo el mundo. Después, como ya sabemos, se autoproclamó presidente interino de Venezuela mientras se derroca a Maduro y se llega a elecciones libres y democráticas. Aquí viene lo que no cuadra. ¿Por qué los líderes opositores que vimos antes y tenían más posibilidades de ser presidentes elegidos por el pueblo, que eran más conocidos nacional e internacionalmente, nunca intentaron hacer lo mismo? En ese entonces Maduro los reprimió, los encarceló, los controló a la fuerza. Pero llega un desconocido, sube como espuma, se le sienta en la silla a Maduro y este lo critica desde lejos. Y lo más que hace es enviar sus fuerzas a interceptar a Guaidó por unos minutos y lo deja ir como si nada en su camioneta y hace duras amenazas, pero desde lejos. ¿Por qué será? Otra perla. Se dice que Maduro también hace parte de una logia y al final pertenecen al mismo bando de Guaidó. Por obvias razones hacen una pantomima, se tiran uno al otro, pero son harina del mismo costal. No lo confirmo, tampoco lo desmiento. Ahora, pongan atención a este eslabón. Si todo lo que vemos sobre Venezuela en este video es 100% real, es muy fácil tener un país aliado muy cerca de Venezuela, desde donde se puede atacar por diferentes frentes y de distintas formas. ¿No cree usted? Ahí vienen qué país. Si pensaron en Colombia, están en lo correcto. Otra pregunta y siguiendo con la idea. Las pasadas elecciones de Colombia estuvieron invadidas de malas prácticas. Y algo que sí creo 100% es real, fraude. Aclaro, no defiendo a ningún político, para mí ninguno es la salvación de ningún país.
Pero qué raro que el ídolo del pueblo, el que en la calle prácticamente ya era el presidente, el señor Gustavo Petro, de izquierda radical, perdió las elecciones frente al señor Iván Duque, de derecha extremista. Un aparecido que nadie conocía hasta que Álvaro Uribe Vélez lo lanzó como candidato, que no llenaba ni una cuadra de gente en sus actos de propaganda, que prometió mucho y está demostrando lo contrario. Estoy seguro que si Petro fuese el presidente, también estaría con críticas hasta el cuello, pero no estaría inmiscuido en los problemas de Venezuela como el actual, que criticaría todo y no apoyaría nada, como lo hace actualmente, y eso no habría servido de nada para un plan de intervención, utilizando el territorio colombiano como trampolín. ¿Será por eso que no ganó? Y que lo del poder es Uribe y él es el que controla todo, solo son argumentos vagos para entretener al pueblo. Juzguen ustedes. Como alternativa a estos argumentos expuestos, también aparece información que va por encima de ello, que dice que todo esto es un plan Illuminati, resumido así. Cuando un país o una región despierta y se cansa de los abusos, se une y se crea una fuerza espiritual muy fuerte. Esto no conviene a la élite que maneja, que pone y quita gobiernos. Lo que hacen es desestabilizar o hacer trizas dicha región para bajar la vibración, que la gente se confunda, se entristezca y se divida. Divide y vencerás. Esa es la hoja de ruta. Para finalizar, les dejo los 7 pasos para convencer de que dominar a otro país es una acción justa, utilizada por algunos gobiernos. Primero, calificar a un país como deshonesto y calificarlo con la palabra régimen. Segundo, armar y entrenar a mercenarios locales con apoyo de algunos servicios de inteligencia y después llamarlos en medios como luchadores de la libertad o algo que suene bien. Tercero, mostrar escenas terribles ante el mundo para que la ONU sancione y el mundo voltee a mirar. Cuarto, difundir las fake news, mostrando preocupación mundial. Quinto, bombardear el país y decir que es por su bien. Sexto, elegir un títere que se deje manejar por quien lo puso. Y séptimo, robar sus recursos, riquezas y demás, entregarlos a las multinacionales de la élite para después sumirlos en una deuda impagable y que siempre estén a sus pies. Para hacer el primer programa ha sido muy largo, pero creo que he expuesto lo más resumido posible todos los argumentos que conozco e investigué. Aunque suene a frase de cajón, yo no les vendo ninguna verdad. La conclusión es de ustedes. Ahora vamos con la película recomendada. La película se llama They Live o Ellos Viven. Esta narra la historia de un trabajador que encuentra fortuitamente unas gafas que permiten ver a las personas en su aspecto auténtico. Así descubrirá importantes personajes de la vida política y social y va a ver que son extraterrestres. Durante su particular cruzada, podrá observar cómo esta raza alienígena ha llegado al mundo con mensajes subliminales que pretenden convertir a los humanos en una especie esclava. Este es un ejemplo muy bueno para entender cómo puede funcionar una conspiración contra la humanidad. La realidad es que sí se hace lo que ahí muestran, pero más descaradamente, sin que digamos nada. Les dejaré el link para que la vean. Finalmente les dejo la siguiente inquietud. ¿Crees en todo lo que te dicen como te dicen que lo debes creer? Esto es todo por hoy. Yo soy Steven Sarre Sandoval y nos vemos en el próximo video.